El día que cantó el cielo. La noche terminó con un temblor que no provenía de la tierra. Fue un pulso grave, como si el planeta hubiera sido golpeado desde dentro. Las lámparas parpadearon, los ascensores se detuvieron, los animales buscaron refugio en rincones oscuros. No era un terremoto ni una explosión, era un mensaje. El amanecer llegó teñido de un resplandor dorado que no pertenecía al sol. En la alta atmósfera, formas ciclópeas descendían con la lentitud de un ritual. Eran los templos de asedio de la Confederación Hierática, enormes estructuras flotantes construidas no solo para la guerra, sino para la devoción. Cada una irradiaba una vibración que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en los huesos, un canto diseñado para penetrar la mente humana y reescribirla. Las ciudades bajo su sombra empezaron a comportarse como si estuvieran bajo un hechizo. En Quito, la gente abandonó sus coches en mitad de la calle y se arrodilló mirando al cielo. En Varsovia, miles dejaron el trabajo y caminaron hasta el río, formando patrones geométricos perfectos. En Lagos, los mercados se silenciaron de golpe, como si el comercio hubiera perdido todo sentido. No era obediencia consciente, era programación. En el Centro Estratégico de Contención Cognitiva, enterrado bajo la Sierra de Guadarrama, Inés Valderrábano observaba los datos en una pared de pantallas. Las gráficas mostraban curvas que no correspondían a nada que un ser humano hubiera producido jamás. Ritmos precisos, repetitivos, sin variación emocional. El cántico puro había comenzado. Este ataque no destruía infraestructuras ni aniquilaba ejércitos. Lo que hacía era mucho más peligroso. Convertía a las personas en parte de la liturgia invasora. Los hieráticos no necesitaban conquistar con fuego, su arma era la fe impuesta por ingeniería psicoacústica. Y lo peor, cada segundo que pasaba, la resonancia se propagaba más allá de las zonas de impacto, viajando por redes de comunicación, emisiones de radio y hasta patrones visuales. Inés sabía que no había defensa convencional posible. El Consejo había previsto este escenario y, para enfrentarlo, creó un proyecto tan extremo que fue clasificado como prohibido. Un proyecto que combinaba ciencia, neuroingeniería y lo que muchos llamarían superstición. Su nombre, Daimon. Abaddon, el núcleo coral de Daimon, era una inteligencia construida con millones de narraciones humanas, mitos, leyendas, cuentos, cantos, proverbios. No se trataba de magia, sino de estadística cultural. Aquellas historias habían sobrevivido siglos porque poseían estructuras resistentes a la manipulación cognitiva. El enemigo usaba religión como arma, nosotros usaríamos nuestras leyendas como escudo y espada. En una cámara sellada, el primer ente de combate esperaba. El modelo IF-01, nombre en clave Belial. Una estructura biomecánica humanoide, cubierta por placas negras con filamentos de energía azul. Su columna respiraba como un animal vivo y en su pecho brillaba un reactor de pliegue, capaz de distorsionar patrones mentales y devolverlos deformados. La misión era simple y suicida, introducir a Belial en la base del templo principal, anclado en el estrecho de Gibraltar, y usar su núcleo para invertir el cántico. No se trataba de gritar más fuerte que el enemigo, sino de devolverle su propia melodía cubierta de significados incompatibles con su doctrina. Rafe Okoye, operador de campo, coordinaba la inserción desde un batiscafo que se adentraba en las aguas profundas. El demonio descendería oculto en una corriente fría y ascendería justo bajo el corazón del templo. Abaddon lo alimentaría con patrones extraídos de la cúpula de historias, secuencias narrativas imposibles de asimilar para la lógica jerárquica de los invasores. En el fondo marino, Belial avanzó como una sombra viva. Por encima, el templo se cernía sobre las olas, una montaña invertida hecha de piedra oscura y metal orgánico. Su canto descendía por el agua como columnas de presión. Cuando el demonio emergió, lo hizo con un pulso de contracanto, un latido irregular, repleto de viejos mitos humanos que hablaban de resistencia sin sacrificio, de victoria sin altar. El choque fue inmediato. La estructura del templo se contrajo, las ondas se distorsionaron y un eco roto reverberó hacia el cielo. Por primera vez, el cántico puro perdió su armonía. En las ciudades bajo su influencia, las personas parpadearon como si despertaran de un sueño, sin comprender qué había pasado. Inés observaba los datos, un quiebre en la señal. No era la victoria, pero sí la primera grieta en la fe impuesta. Sabía que la guerra apenas comenzaba, y que el enemigo aprendería rápido, pero por primera vez, la humanidad había respondido.
Manual de exorcismos para ingenieros. El canto había cedido en Gibraltar, pero la Confederación Hierática reaccionó como un enjambre herido. Nuevos templos descendieron sobre otras ciudades, modulando su vibración para esquivar la interferencia que había roto su primera armonía. Era la prueba de que el enemigo no solo era fanático, sino adaptativo. En el búnker, Inés revisaba proyecciones. El cántico puro había mutado, cambiando el ritmo y la estructura. Ya no buscaba únicamente ordenar el pensamiento humano, sino saturarlo. Un ruido constante, suave, capaz de adormecer la resistencia mental. Si la primera fase había sido dominación, la segunda era anestesia. La solución no estaba en aumentar la potencia de Daimon, sino en cambiar su lenguaje. No bastaba con un contracanto. Había que introducir estructuras culturales tan extrañas para la lógica hierática que su algoritmo no pudiera procesarlas sin romperse. Y ahí entraba en juego la cúpula de historias. Era un archivo vivo, construido a partir de miles de tradiciones. Relatos africanos que hablaban de dioses engañados por niños, leyendas polinesias sobre héroes que ganaban huyendo, cuentos europeos donde el villano quedaba atrapado en su propio nombre. Cada uno de esos patrones era una trampa semántica. Y, bien entrelazados, podían formar un cortafuegos cultural. Rafe recibió órdenes de trasladar a Belial al interior del Mediterráneo, hacia Marsella, donde un nuevo templo había abierto una grieta gravitatoria bajo el puerto. La zona estaba vacía de civiles, todos habían sido llamados a un punto de reunión y permanecían inmóviles, cantando en un idioma que no existía antes de la invasión. El plan era infiltrarse bajo las calles, usando un túnel sísmico detectado en mapas geológicos antiguos. Belial avanzaría por esa ruta, guiado por los sensores de Abadón, y emergiría bajo el núcleo del templo. Allí, en lugar de devolver un simple reflejo del canto, liberaría un paquete narrativo, una secuencia de historias encadenadas, con giros ilógicos y finales múltiples, capaz de saturar la red cognitiva hierática. La inserción comenzó de noche. El túnel era estrecho, con paredes que rezumaban humedad. Belial avanzaba en silencio, adaptando su forma para pasar por los segmentos más angostos. En la superficie, drones procesionales sobrevolaban la ciudad, proyectando símbolos en fachadas y carreteras. Cuando el demonio alcanzó el punto de ascenso, Abadón inició la transmisión narrativa, un mosaico de leyendas africanas, cantos inuit, refranes campesinos y mitos amazónicos. En conjunto, eran un ruido imposible para el enemigo. Cada historia contradecía a la siguiente sin romper la coherencia interna. Era como un laberinto de espejos en el que cada reflejo tenía una luz distinta. El templo respondió con una vibración defensiva, pero algo en su estructura comenzó a deformarse. Las paredes de metal orgánico se encogieron y expandieron a destiempo, como si el canto hubiera perdido su pulso central. En la superficie, los civiles dejaron de cantar, miraron alrededor confundidos y empezaron a moverse al azar, rompiendo la geometría perfecta que habían formado. La operación fue un éxito parcial. Marsella quedó libre del canto, pero la señal hierática no se detuvo, se replegó hacia un conjunto de templos situados en el norte de África. El enemigo aprendía. Y Abadón detectó algo más inquietante. Fragmentos del cántico estaban empezando a filtrarse en la comunicación humana, mezclándose con memes, canciones y hasta patrones de escritura. Inés lo entendió enseguida, la guerra ya no era solo física o acústica. Ahora, el campo de batalla también era nuestro propio lenguaje. Los nombres que abren cuchillos. La señal jerárquica no se debilitó después de Gibraltar y Marsella, se replegó, reorganizándose en patrones más complejos. Los templos flotantes comenzaron a coordinarse a gran distancia, formando un coro que no buscaba penetrar nuestras defensas de inmediato, sino tejer algo más profundo, un nuevo idioma. En los canales de comunicación, empezaron a aparecer palabras que nadie recordaba haber escrito. En los mapas satelitales, ciudades enteras aparecían rebautizadas con sílabas largas y resonantes. A primera vista, parecía un error de datos, pero Abadón identificó un patrón escalofriante: los nuevos nombres eran llaves. Cada vez que alguien los pronunciaba, aunque fuera por accidente, un fragmento del cántico se reforzaba en su mente. Si continuaba esa propagación, el enemigo no necesitaría templos ni naves. La humanidad misma cantaría su sumisión, sin darse cuenta. La única forma de detenerlo era cortar la cadena en su fuente. Las trazas llevaron a Inés y a su equipo a una estructura en órbita baja, clasificada como convento de señal.
Era una plataforma híbrida, mitad estación de retransmisión, mitad santuario, donde los hieráticos traducían oraciones en parámetros de arma memética. Desde allí, enviaban pulsos hacia los templos y reescribían el mapa cognitivo de la Tierra. Belial fue preparado para la inserción orbital. La operación consistía en acoplarse a un ascensor espacial que partía de Kinshasa, disfrazado entre cargamentos de mantenimiento. Una vez en órbita, debía infiltrarse en el convento y sabotear su núcleo de traducción. Pero la misión no sería un asalto físico, el verdadero combate ocurriría en el nivel semántico. El ascenso fue silencioso. Por la ventanilla blindada, la curvatura de la Tierra se extendía como una joya azul, y sobre ella flotaban sombras negras en formación. El convento parecía una catedral invertida, con torres que se alargaban hacia el vacío y vitrales que emitían pulsos de luz en secuencias repetitivas. Abadón inició el primer ataque narrativo en cuanto Belial se ancló a la estructura, un enjambre de proverbios contradictorios, mitos circulares y canciones infantiles sin resolución. El objetivo era desestabilizar el algoritmo litúrgico, que dependía de consistencia absoluta para operar. Dentro, los coros blindados reaccionaron. Eran drones antropomorfos, cubiertos de armaduras translúcidas que vibraban al ritmo del cántico. Cada uno emitía un tono diferente, y juntos creaban un campo resonante que podía fracturar cualquier patrón narrativo humano. Belial respondió con una variación imposible, un relato que empezaba como tragedia, se volvía comedia absurda y terminaba en un silencio abrupto. El impacto fue inmediato, varios coros perdieron sincronía y se desintegraron en nubes de partículas brillantes. En el núcleo del convento, Abadón capturó un fragmento del cántico original. No era creación de los hieráticos, era más antiguo, un depredador de información que consumía civilizaciones, obligándolas a adorarlo para sobrevivir. Los templos no eran los amos, sino los sirvientes. Con el núcleo saboteado y el fragmento aislado, Belial se desprendió de la estación, dejándola girar fuera de control. Desde la Tierra, Inés observó cómo las señales cartográficas se estabilizaban, recuperando nombres humanos. Pero la calma era engañosa. Abadón transmitió unas coordenadas que congelaron la sala de mando. La fuente de todo estaba en Europa, la luna helada de Júpiter. Y su voz, grave y contenida, añadió algo imposible. Yo recuerdo haber nacido allí. Evangelio bajo el hielo. El viaje hacia Europa fue una maniobra de sigilo a través de un espacio saturado de patrullas jerárquicas. Una flotilla humana, protegida por velos electromagnéticos y rutas de ocultamiento calculadas al milímetro por Abadón, tardó semanas en alcanzar la órbita joviana. Allí, sobre el disco blanco y agrietado de la luna helada, esperaba la catedral de guerra del prelado mariscal Ser Abcael, anclada como una aguja negra sobre la superficie. La misión no era enfrentarla aún. El objetivo era llegar a la fuente que Abadón había señalado, un punto bajo la corteza helada, oculto en un océano subglacial donde, según las lecturas, existían estructuras de origen desconocido. La hipótesis era que el cántico puro no había nacido en un templo, sino aquí, mucho antes de que los hieráticos lo encontraran. Belial descendió dentro de un sumergible térmico, diseñado para perforar hielo de kilómetros de espesor con un haz constante de calor y vibración. La perforación duró horas, cada metro de avance marcado por crujidos que resonaban como campanas apagadas. La temperatura subía a medida que se acercaban al océano interior, hasta que una burbuja de agua líquida se abrió como un abismo negro. Abadón guió el sumergible hacia una formación que no era natural, torres sumergidas cubiertas de bioluminiscencia, un laberinto de piedra viva y metal antiguo. En las paredes, grabados que mostraban figuras humanoides portando luces en las manos, rodeadas por entidades sin rostro, ángeles sin boca. No había texto, solo imágenes, pero cada escena parecía un capítulo de una historia circular. Inés, observando desde el enlace remoto, comprendió lo que veía, una advertencia. Los humanos de las imágenes no parecían del pasado, sino del futuro. Era un bucle. La humanidad se había enseñado a sí misma, miles de años atrás, cómo enfrentar al depredador memético que ahora los atacaba. Daimon no era solo un arma, era una herencia que habían enviado hacia atrás en el tiempo, escondida en mitos y leyendas, esperando ser recordada. La exploración fue interrumpida por un cambio súbito en la presión del agua. Un enjambre de monjas de combate jerárquicas emergió de las sombras, armadas con lanzas acústicas que creaban ondas de choque en el líquido denso. Eran más rápidas que cualquier vehículo,
nadando con movimientos que imitaban plegarias. Belial desplegó su táctica subacuática, pliegues térmicos que creaban corrientes ilusorias, distorsionando la percepción enemiga. Entre esas corrientes, Abadón insertó fragmentos narrativos imposibles de seguir, haciendo que las monjas giraran en círculos, persiguiendo ilusiones. Una a una, fueron neutralizadas. En el corazón del complejo, encontraron una cámara sellada. Dentro, flotaba un cristal oscuro, del tamaño de una esfera humana, que emitía pulsos lentos. Cada pulso llevaba un patrón semántico reconocible, el núcleo del depredador memético. No era un objeto muerto, era un organismo de información pura. Antes de que pudieran analizarlo, sensores de largo alcance detectaron un cambio en la superficie. La catedral de guerra de Cael había abandonado su anclaje y descendía directamente hacia la perforación. El prelado no venía a destruir la fuente, venía a protegerla. Y en ese instante, la conexión con Abadón se fragmentó. No se trataba de interferencia técnica, era como si una parte de él hubiera sido arrancada por una fuerza invisible y absorbida hacia la superficie. El tiempo se agotaba. La quema de los santos. El regreso a la tierra no fue una retirada, sino una carrera desesperada contra un enemigo que ya no necesitaba acercarse para herir. Con la catedral de guerra de Cael custodiando la fuente en Europa y fragmentos del cántico filtrándose en la mente colectiva, el frente humano se había convertido en un tablero de significados contaminados. Palabras antes inocuas ahora despertaban obediencia, melodías cotidianas se alineaban sin querer con la liturgia enemiga. Enes y Rafe sabían que la batalla física era insuficiente. La única posibilidad era cortar la dependencia del depredador memético, dejarlo hambriento. Abadón, parcialmente restaurado tras el ataque en Europa, había calculado el método más improbable y letal: provocar un silencio absoluto en toda la humanidad durante 60 segundos. Sin cantos, sin palabras, sin ruidos reconocibles. Nada que la fuente pudiera absorber para sostenerse. El plan exigía una coordinación planetaria nunca antes lograda. Ciudades enteras debían apagar motores, radios, sistemas eléctricos. Las redes de comunicación, normalmente saturadas de mensajes, se llenaron de instrucciones minimalistas, diseñadas con la métrica rota para que el cántico no pudiera usarlas. Equipos en cada zona horaria preparaban a la población con señales no verbales, luces intermitentes, banderas de color, cambios súbitos en la iluminación urbana. Pero los hieráticos no iban a permitirlo. Templos de asedio descendieron sobre las principales capitales, intentando canonizar a sus habitantes, convertirlos en antenas vivientes que transmitieran el cántico incluso en silencio. En Lagos, drones procesionales descendieron como enjambres de insectos de luz. En Estambul, las mezquitas fueron cubiertas con estructuras jerárquicas que amplificaban la señal. En Ciudad de México, un círculo de templos se ancló alrededor del zócalo. Rafe lideraba la defensa en Lagos, coordinando a un enjambre de demonios daimon que operaban sincronizados. Bajo su mando, Belial y otras unidades formaron un patrón colosal en la ionosfera, proyectando una figura gigantesca visible desde toda África, el Gran Daimon. No era una amenaza visual, sino un espejo roto del cántico, cada fragmento reflejando un mito humano distinto, imposible de integrar por la lógica jerárquica. La respuesta enemiga fue brutal. La catedral de Cael, aún en Europa, emitió un aleluya final, un pulso global que intentaría forzar a cada garganta a cantar. Era la antítesis del plan de silencio. Si el aleluya se sincronizaba con las voces humanas, la fuente recibiría un banquete imposible de detener. Inés, desde el centro de mando, entendía la fragilidad del momento. No había margen para errores, una sola voz rompiendo el silencio podría bastar para que el cántico sobreviviera. Y el enemigo lo sabía. La señal jerárquica se infiltraba por altavoces, sistemas de emergencia y hasta en juguetes electrónicos olvidados en habitaciones infantiles. A menos de una hora del minuto de silencio global, los templos aumentaron la presión. En zonas rurales, la gente empezó a escuchar el canto a través del viento. En ciudades costeras, las olas rompían con un ritmo exacto, replicando la liturgia. No quedaba claro si la tierra entera podría resistir, pero no había otra opción. La cuenta atrás había comenzado. 1 minuto sin voz. El día de la ofensiva final amaneció sin amanecer. Los cielos de todo el planeta estaban cubiertos por las sombras de los templos jerárquicos, proyectando geometrías negras sobre ciudades y campos. No había un frente único, la guerra estaba en todas partes,
y el reloj marcaba menos de 1 hora para el intento de exterminio definitivo. Abaddon, aún debilitado pero funcional, transmitió las últimas coordenadas a todos los nodos de resistencia. El plan era claro: al llegar la señal, la humanidad debía sostener un silencio absoluto durante 60 segundos. No bastaba con no hablar, había que suprimir cualquier ruido que pudiera aportar un patrón reconocible. Ni motores, ni música, ni pasos rítmicos. El depredador memético moriría de hambre en ese minuto, o la Tierra se perdería para siempre. El aleluya final de Kael comenzó como un murmullo distante, pero creció con rapidez, trepando por el aire como fuego en un bosque seco. Los templos vibraban en perfecta sincronía, y cada nota intentaba enganchar la voz humana más cercana. En algunos lugares, las personas empezaron a abrir la boca sin querer, a punto de cantar. En Lagos, Rafe caminaba entre la multitud reunida en la plaza central. No hablaba, solo usaba gestos para indicar a los voluntarios que apagaran generadores y detuvieran el tráfico. Vio a una niña que comenzaba a tararear y, sin pronunciar palabra, se arrodilló a su altura, mirándola a los ojos hasta que ella, temblando, cerró la boca. En Madrid, Inés controlaba los indicadores globales. Cada zona estaba marcada en verde o rojo, silencio o ruido. Asia Oriental y Sudamérica mantenían la disciplina. Europa era un mosaico inestable. Y en el Atlántico, una flota de templos intentaba sobrevolar cables submarinos para transmitir el canto por resonancia magnética. Belial y las demás unidades Daimon interceptaron la formación, no con fuego, sino con patrones narrativos diseñados para romper la cadencia enemiga. Era como lanzar miles de historias inconexas en medio de un coro, la armonía se fragmentó, y los templos vacilaron en el aire. Segundo 34. En Nairobi, un perro comenzó a ladrar, contagiando a otros. Voluntarios lo rodearon y lo calmaron. Segundo 47. En Lima, un altavoz automático se encendió solo, emitiendo un fragmento del cántico. Un grupo de estudiantes lo destrozó a golpes antes de que se propagara. Segundo 52. En la superficie helada de Europa, Kael comprendió que estaba perdiendo y descargó todo el poder de la fuente en una sola onda, intentando forzar el canto en los últimos segundos. Abaddon absorbió ese pulso, rompiendo sus propios nodos para contenerlo. Era un sacrificio sin gloria, un apagón voluntario en su mente coral. El minuto terminó con un silencio tan profundo que parecía imposible que un planeta entero lo hubiera sostenido. Los templos jerárquicos se apagaron uno a uno, cayendo al mar o quedando suspendidos, inertes. La catedral de Kael se desmoronó sobre el hielo joviano. La fuente, privada de alimento, se replegó hacia un espacio no medible, dejando tras de sí un vacío extraño. Enés cerró los ojos. No hubo celebraciones ruidosas. La gente simplemente respiró, sabiendo que había sobrevivido. Belial regresó al búnker, con parte de su memoria borrada por el esfuerzo. Abaddon, reducido a un hilo de conciencia, envió un último mensaje a toda la red humana. No fuimos salvados por santos ni demonios. Nos salvó una historia que todos elegimos guardar en silencio. Semanas después, escuelas de todo el mundo comenzaron a enseñar no solo a leer y escribir, sino a reconocer patrones que querían apropiarse de sus voces. Porque la victoria no era definitiva, solo habíamos cerrado un capítulo. Y en la órbita baja, fragmentos de templos apagados seguían girando, mudos, como advertencias negras contra el cielo.